Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos una semana más con el podcast Hilando Fino, en el que vamos a centrarnos de manera temática y exclusiva con la planificación, con la próxima plantilla del Real Zaragoza, con la plantilla para la temporada 23-24. Aquí estamos con Alfonso, con Pablo, con Dani, y vamos a meternos directamente a degüello, al solomillo. Hemos preparado, no sé si una fotografía o una radiografía, o un híbrido de cómo estaría a día de hoy la planificación y la idea de la próxima plantilla del Real Zaragoza, y quedaría tal que así. Lo explicamos, ¿no? Porque puesto así parece que se nos ha caído la mitad del tablero y no nos ha dado tiempo de ordenarlo, ¿no? Cuando lo hemos vuelto a poner en la mesa. Estaba diciendo yo, ¿qué campito más raro has preparado para esta semana, no? Claro, es que parece eso, ¿no? Que se nos ha caído de la mesa y a la hora de recogerlo no los hemos podido poner a todos a tiempo. En la parte inferior están los descartes o los aparentes descartes, quienes con contrato o sin él no hay demasiada intención, o en algún caso ninguna, de que continúen la próxima temporada. Vamos a diferenciar los que tienen fondo azul, los que están sobre un fondo azul, quiere decir que tienen contrato en vigor para el próximo año. Tanto dentro como fuera del campito. Quienes están dentro del campito implica que tienen posibilidades de continuar, algunos mayores que otras. A Simeone le hemos puesto ahí por no ser nosotros los que lo saquemos, ¿no? Pero sabemos que es prácticamente imposible que se prolongue su cesión con el Real Zaragoza. Luego hay algún nombre que quizá da lugar a debate, tanto dentro del campo como en los márgenes, en el margen inferior. Os pido una primera impresión, una primera opinión de abuela pluma, y luego nos metemos con los descartes, con la portería, con la defensa, con la línea que queráis, con algún nombre en concreto. Alfonso, empiezo por ti. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención algo? ¿Hay algo que te chirría? ¿Crees que hemos pecado de optimistas con algún nombre de los que están dentro, o de pesimistas con algún nombre de los que están fuera? ¿Cómo lo ves? No, hombre, lo que veo es que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Hay mucho jugador en azul con contrato que aparenta que haya salida. Hay jugadores que tenemos dentro del campito, que como son el caso de Simeone y Bebé, que será muy difícil que retenerlos. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo que hacer en cuanto a entradas y salidas. Y la segunda división, lo que queda absolutamente claro es que has de dar salidas muy rápido para poder confeccionar una plantilla lo antes posible, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y seguro que Cordero está ya armando el sudoku probablemente desde hace algunas semanas, ¿no? Entonces creo que lo primero es conseguir margen para poder ir apuntalando, y hay jugadores como James, como Sabin, que no va a ser fácil, por ejemplo, o yo qué sé, o tendrás que llegar a acuerdos con Eugeni, Molina para darle la carta de libertad, que creo que quizás sea más probable, ¿no? Por su rol y también por su intención, ¿no? Y su trayectoria en el fútbol nacional, que puedan encontrar acomodo. Entonces, bueno, pues no sobra tiempo porque estamos a 10 de mayo, pero en cuanto parpadeemos estaremos ya con la pretemporada sobre la mesa. Os pido una primera opinión a cada uno, ¿vale? Por orden, Dani y luego Pablo, y nos centramos en lo que consideréis, en nombres propios, líneas, como veáis. Bueno, al final yo creo que es el verano de la revolución, ¿no? Porque es justo el verano, no sé si coincidencia o no, pero a Cordero le va a tocar lidiar con un equipo que va a contar con muchas bajas por final de contratos y tal, porque llevamos unos veranos en los que se ha mantenido el núcleo de la plantilla, y quizá en esta ocasión la renovación va a tener que ser más profunda. Lo hablábamos estos días atrás, estas semanas atrás, van a tener que ser 10, 12 fichajes. Algunos pues a lo mejor no tienen tanta relevancia, ¿no? Como puede ser el tema del central. Si sale bien, y si no, pues con lo que tienes seguramente tirarás para adelante. Lo mismo que pasa con el mediocentro, pero sobre todo en cuestiones de ataque, es verdad que seguramente se va a buscar un perfil diferente para las bandas, jugadores más próximos a ser extremos que lo que ha tenido el equipo durante las últimas temporadas.
sobre todo en esta que hemos visto, pues hemos visto muchas jornadas jugar a Bermejo y a Bada, que son dos futbolistas que precisamente se aleja mucho del perfil de los extremos. Y luego los delanteros, ¿no? Teniendo a Zon, que suponemos que estará en el equipo, con la duda de Pau Sanz de si acabará jugando en el primer equipo o estará a caballo con el filial, pero los nombres que más le van a exigir a Juan Carlos Cordero sin duda van a ser los delanteros. Primero por la necesidad de cara a la próxima temporada y después por la rémora que lleva el equipo acumulada durante los últimos cursos y de alguna manera tampoco se le va a perdonar al que venga que tenga otra vez ese fallo, ¿no? Lo estamos viendo esta temporada con Pape, lo hemos visto con Álvaro Jiménez, lo hemos visto con Alegría, con el Toro, son ya muchos futbolistas y si traes a un futbolista que no cumple unos mínimos, yo creo que la afición lo va a reclamar. Pablo, antes de que opines, perdona que te corto un segundo para contestarle tanto a Santigonar, que dice que no ve a Pau Sanz, lo hemos puesto debajo de Azón, medio tapa la línea de la semiluna del área, ¿no? Está sin contrato porque la sensación es que va a seguir en dinámica de primer equipo para la próxima temporada, seguramente con dorsal del filial. Todos los jugadores que han tenido dorsal del filial estas temporadas los hemos puesto así, ¿no? Sin fondo azul para pues contar las 25 fichas que podían estar ocupadas o no. Y decirle a José Megaru que pone que Bada está en verde o en azul, claro, es que no lo he explicado, era algo sutil y ahí se ha dado cuenta José Megaru, sí señor, está la mitad de su nombre sin fondo azul y la mitad con fondo azul, porque ahora mismo está en ese cruce de caminos, ¿no? En el que de él depende el ejecutar la opción de continuar, pero quiere saber qué rol va a tener para la próxima temporada y la impresión es que su rol va a ser todavía menos importante que en esta, con lo cual lo normal es que, aunque dependa de él, no vaya a ejecutar la cláusula de prorrogar un año más su vinculación. Pablo, ¿qué sensación te da esta primera radiografía? Sí, varias claves generales, genéricas, luego entiendo que especificaremos. Has pintado un 4-4-2, porque sí, yo estoy contigo, todo apunta a que el año que viene vamos a jugar un 4-4-2, pero puede ser que no. Igual Escribá, ahora, a día de hoy, es un entrenador muy partidario del 4-4-2 porque entiende que con esta plantilla es el esquema, el dibujo que mejor se le adapta, insisto, a la tipología actual a día de hoy de futbolistas. Escribá a lo largo de su carrera ha usado varios esquemas y que es cierto que el 4-4-2 es el más habitual dentro de sus planes. Pero insisto, el primero saber qué esquema quiere implementar Escribá nos dará la primera llave en cuanto a confección de plantilla, pero yo estoy de acuerdo, a día de hoy todo apunta, porque no lo ha cambiado en estos 6 meses que lleva aquí, más de 6 meses de hecho, de dibujo. Luego, otra, la revolución sale prácticamente sola, solo hace falta comparar la de nombres en blanco o sin fondo y la de nombres que hay con fondo azul, a todo eso, a las múltiples vinculaciones, contratos que acaban en este mes de junio, solo hay que sumarle otra línea, que es que viene un director deportivo nuevo que entiendo que le querrá dar su sello, su tipología a la plantilla, como es habitual, por cierto, en cualquier equipo del mundo. Hay un nuevo director deportivo que quiere darle su sello a la plantilla. Y luego otra cuestión simplemente visual, queda muy claro que lo principal a reconstruir es el frente ofensivo. Hay que comparar la de defensas que hay con fondo azul y la de defensas que hay y la de atacantes que hay con fondo azul. Solo uno. Iván Azón, porque bueno, a Xavi indirectamente ni lo cuento. 3 claves, lo dicho, saber qué esquema o qué propuesta vamos a tener, porque además, si construimos una plantilla pensando para el 4-4-2, pero por lo que sea, ojalá que no, las cosas no les salen bien a Escribá, luego llega otro técnico con otras ideas y se encuentra una plantilla que a lo mejor no está diseñada para jugar, yo qué sé, un 4-3-3 o con defensa de 3 centrales y dos carrileros. Esa es una clave, lo de que la revolución sale prácticamente sola también, y a reforzar principalmente el frente ofensivo por los múltiples contratos que vinculan o que finalizan la vinculación este mes de junio. Oye, como la deja votando Pablo, antes de meternos con los que están dentro del campo, si queréis ponemos un poco la lupa para no dejarnos las diotrías, ¿no?, que tengamos cada uno en los nombrecitos que hay abajo. Lo hemos puesto un poco más en grande. Estos serían los nombres de los jugadores que
la dirección deportiva, el cuerpo técnico, parece que no tienen en cuenta de cara a la próxima temporada. Bueno, pues más de la mitad de ellos tienen contrato en vigor, algunos yo creo que es fácilmente solucionable, como el caso, por ejemplo, de Quinteros. No sé si veis que alguno se puede quedar. Alfonso, tú con alguno de los nombres que hay aquí bueno, pues darías un poco la sorpresa respecto a la idea general e intentarías que alguno se quedara, o no te importaría que alguno se quedara, tengan contrato o no tengan. No tiene mucho sentido, sinceramente. O sea, yo creo que jugadores como Jenny y como Molina en otro contexto serían válidos, pero no están contando para nada el entrenador. Creo que Vigaray, bueno, pues su salud le está diciendo que son sus últimos momentos de fútbol. Creo que quizás Fuentes, ¿no? Es el jugador que podrías apostar por él, porque al final es un jugador que ha tenido un cambio de liga y hay que valorar su margen de crecimiento. No lo podemos decir porque nos vemos apenas 15 minutos de entrenamiento, ¿no? Pero quizás Fuentes es un jugador que cuando vino nos daba una sensación y se ha quedado un poco estancado, pero también puede ser por ese cambio de todo, de continente, de vida, de fútbol, de categoría. Entonces, quizás sea el único jugador que pueda haber. El resto yo creo que no tiene mucho sentido. Puede ser Ángel, una opción, pero tampoco tendría mucho sentido teniendo dos laterales derechos. Entonces, quizás la única opción que veo es la de Fuentes. Bueno, decirle a David Sanz que no los ponemos dentro del campito, sino al margen, porque la impresión es, en el caso de Ángel, Baselga y Carbonell, que aunque tengan contrato en vigor, quizá hagan la pretemporada o la primera parte de la misma, pero a día de hoy la intención es bueno, pues encontrarles un acomodo. En algún caso será con concesión, yo creo que en la mayoría de ellos, en otro pues quizá un traspaso o una rescisión. Veremos qué sucede, y en ese sentido, Dani, y yo estoy contigo además, apoyabas la moción de que tanto Ángel como sobre todo Baselga tuvieran una oportunidad, ¿no? Porque al final Baselga lo que ha hecho ha sido marcar 12 goles en primera red. Y ahora mismo, bueno, pues creo que es un jugador que está permanentemente saliendo rebotado y que en estas últimas temporadas, donde va, hace pie. Sí, a ver, yo creo que como mínimo son 3 nombres, Ángel, Baselga y Carbonell, que deberían pasar unas semanas a las órdenes de Escribá, que entiendo que no los conocerá porque no los ha tenido a sus órdenes y porque, pues eso, llevan la temporada fuera y tal. Pero creo que joder, son activos del Real Zaragoza, son jugadores que todavía son jóvenes. El mayor de los 3 es Baselga, que creo que ronda los 23 años, me parece ya los ha cumplido. Y creo que son futbolistas que se merecen la oportunidad de ponerse a las órdenes de Fran Escribá y que sea el entrenador, sobre todo, el que decida su futuro, ¿no? Si decidir su futuro antes de eso me parecería un poco extraño, y directamente si les das la carta de libertad o la rescisión a cualquiera de los 3 me parecería, bueno, hasta cierto punto absurdo, ¿no? Porque creo que los 3 han hecho buena temporada, quizá Carbonell un poco menos y además en segunda red, pero es verdad que es un jugador que de alguna manera se está sentando, y yo creo que está en progresión respecto a lo que hizo en temporadas anteriores y tiene margen de confianza. Y en el caso de Ángel y Baselga, sobre todo en el de Baselga, es que al final se lo está ganando con goles, y creo que el paso entre primera ref y segunda división no es tan grande. Obviamente será difícil que en segunda división marque 12 goles, dependerá mucho de la confianza que tengan en él el entrenador de turno que lo tenga que poner, pero estamos viendo que es un currante y que es un tipo que tiene gol. Y yo lo decía el otro día, el papel que ha desempeñado esta temporada Puche, a lo mejor lo podría desempeñar la siguiente Baselga si no te acaba de convencer mucho Puche, ¿no? Baselga es un jugador más hecho, con esta trayectoria en segunda B, ha estado en el Atlético Baleares, estuvo en el Zamora también, y además es un futbolista que también te puede ocupar un poco esa plaza de jugador en banda izquierda, también de delantero. No sé, a mí es un perfil de futbolista que
que me gusta, que la verdad que no sé si da para segunda división, pero yo tengo la intriga y me gustaría saberlo y me gustaría verlo sobre el césped. Pero bueno, no sé si los planes del club van también por ahí. Sobre todo, Pablo, si pones a Puche de delantero, ¿no? Que me parece que para poner a Puche de delantero, Baselga por lo menos lo es. También te quería preguntar sobre Ángel, que a mí el año pasado me dio una muy buena impresión, físicamente también. O sea, era un jugador que ya el año pasado creo que estaba hecho para la categoría y que si fuera por mí, yo no lo sacaba tan rápido al margen este de presuntos descartes. A mí me gustaría verlo en pretemporada porque creo que es un jugador, aunque tengas el lateral derecho cubierto, aunque vayas a fichar a un cuarto central, a mí me parece que es un jugador que el año pasado por lo menos y esta temporada en el Calahorra se ha ganado el derecho de que lo vuelvas a examinar, ¿no? Y sobre todo de que te lo quedes o no, no pierdas el vínculo con él. Tengo la impresión de que entre Ángel y Luna, ¿no? Quizás se pueden estar disputando un hueco en la plantilla del año que viene. Veremos a ver con qué rol partirían y sobre todo cómo acabaría, porque creo que sí que sería un error volver a una temporada en blanco, tanto de Luna como de Ángel, pero principalmente de Ángel, que ya lo vimos el año pasado. Creo que se desaprovechó la recta final de temporada para no testear de facto ahí in situ al propio Ángel López, que luego ha demostrado tener nivel en el Calahorra. Tengo la sensación eso de que se van a estar peleando por un hueco tanto Ángel como Luna, si es que no salen los dos cedidos, que veremos a ver. Una cosa es la impresión que nosotros tengamos y otra la intención que tenga el club. Por cierto, Baselga, decía Dani, está los 23, Baselga tiene 24 años, Baselga es del 99, es decir, ya no ocuparía ficha sub-23, que suele ser algo importante en esta tipología de futbolistas. Sé que por Baselga van a venir equipos de la Primera Federación a preguntar por su situación. Al final ha marcado 12 goles en una categoría, 12 en 35 partidos creo que eran, en una categoría en la que no se marcan muchos goles. Y yo creo que en un equipo que ha marcado 27, o sea, más en un creo equipo, casi la aparte mitad de de los goles. y en una categoría donde no se marcan muchos goles. Yo creo que van a venir, se está diciendo mucho, Baselga el Teruel. Bueno, es que igual vienen equipos de mayor calado a por Baselga. Sí que tengo la impresión de que Baselga sí que puede empezar la pretemporada, porque ya sabemos, sobre todo en el tema de los delanteros, los tiempos que lleva el mercado. Hay muy pocos y muchos equipos preguntando lo de la ley de la oferta y la demanda. Igual puede empezar el verano Baselga y ahí ya puede ocurrir cualquier cosa. ¿Quién te dice que Baselga no enamora a Escribá? Hemos visto casos incluso más sorprendentes. Y en el caso de Carbonell, sí que creo que Carbonell se va a intentar por parte del Real Zaragoza una segunda cesión consecutiva al Club Deportivo Teruel. Veremos a ver cuál es la propuesta del Teruel, porque es cierto que él allí ha sido importante, no ha tenido quizás toda la regularidad del mundo, es cierto que también ha tenido lesiones, pero sí que sé que, por ejemplo, Víctor Bravo con Carbonell ha estado bastante satisfecho y va a ser él el que lidere el Teruel en la Primera Federación, así que creo que podría encontrar acomodo por repasar estos tres nombres que entiendo que son los más susceptibles, ¿no? Por eso de que son de casa, a poder encontrarles un hueco o por lo menos a testearlos, ¿no? En un periodo como es la pretemporada que todo el mundo queremos ver cosas nuevas. Iba a decir, Alfonso, una cosa al hilo de Ángel y de Luna. No os estamos contestando en el chat porque os vais contestando entre vosotros. Entonces, ya llegamos tarde, pero ahí hemos visto que McMurphy y alguno más contestaba una serie de preguntas que había. Así que no penséis que nos estamos echando un ojo, pero claro, os adelantáis, sois muy rápidos. Alfonso, perdona. Sí, no, precisamente yo iba a hacer una reflexión que nuestros avispados seguidores ya habían apuntado, ¿no? Que hay una jugada que es interesante a la hora de confeccionar una plantilla con tantos huecos, que luego te puede hacer derivar y cambiar, y jugadores que el 20 de junio consideras vitales, pues a lo mejor el 20 de agosto no lo son, ¿no? Pero el tema de Luna y de Ángel puedes conseguir que Ángel sea ese cuarto central que ha sido un trascendente Quinteros. Ángel ha jugado partidos de central y Luna puede ser una opción de banda derecha que ahora mismo no tienes, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que también es como esos puzzles que hacíamos en los 80, en el que una pieza implica el movimiento de la siguiente y esto te permite luego generar el hueco para otra que venga después, ¿no? Entonces, creo que la plantilla tiene que llevar esa evolución y esa polivalencia sí que es interesante, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces, no se entendía que Quinteros fuera un cuarto central que no ha tenido casi papel. Ángel no creo que sea una solución a día de hoy para ser un central que te juegue 30 partidos, pero quién sabe, ¿no? El tener esas opciones y no tener que recurrir al mercado teniéndolas en casa, yo creo que sí que son interesantes a la hora de confeccionar la plantilla.
Oye, si os parece, nos podemos meter ahora en línea por línea. Insisto en que creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, pues vamos avanzando y lo que quede lo dejamos para otros directos. Y Dani, podemos empezar, por ejemplo, con la portería, que bueno, pues ahora mismo está. Bueno, pues vamos a hacer portería y defensa, pero vamos a centrarnos en la portería en la que aparece en Rebollo. Rebollo, igual que ocurría, por ejemplo, en los descartes con Larra y con Vigaray. Está sobre fondo blanco o sobre fondo transparente, mejor dicho, y no azul, porque es cierto que existe la opción, pero el club tiene que decidir, ¿no? En el caso de la red de Vigaray, bueno, pues si el club les paga lo que les perdonaron de ficha esta temporada, al final no habrían renovado y finalizaría su contrato este 30 de junio. En el caso de Rebollo, Dani, firmó por un año más 3 opcionales durante todas estas semanas. También con Pablo hemos estado comentando que seguramente que sea una opción tan larga de tantas temporadas dificulta la posibilidad de prorrogar su vínculo. Tampoco creo que ayudó mucho, por lo menos en sensaciones, que el otro día no jugara en Oviedo. Y te leí hace un par de días, anteayer, bueno, pues que hablabas de Oscar Walley, que parece que se va a ir a México, que quizá Yáñez sea la opción más clara para disputar la portería la próxima temporada con Cristian. ¿Cómo ves esa demarcación? Sí, pues yo creo que los tiros van un poco por ahí, ¿no? Hoy también escribía sobre el tema de Rebollo. Para mí es bastante sintomático que el otro día jugara a Cristian, a este Ratón, en vez de Rebollo, ¿no? Llevarte al portero del filial tiene sentido, pero no ponerlo, a mí, francamente, se me hace extraño, sobre todo teniendo en cuenta que Rebollo le había ganado la partida a Ratón en la anterior baja de Cristian, ¿no? Que fue más larga, creo que fueron cinco jornadas y al final Rebollo se ganó el puesto por delante de Ratón. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí puede estar un poco la clave, ¿no? de Rebollo. Obviamente es un portero joven, yo creo que lo hemos hablado también alguna vez, ¿no? Que la opción de continuar en el Real Zaragoza sería más de continuar ligado al Real Zaragoza que dentro del club, ¿no? Sería renovar los 3 años que tiene y a partir de ahí pues intentar buscarle una cesión en un segunda división y que pueda tener por lo menos una temporada para demostrar su calidad, teniendo en cuenta que no sabemos cuánto le puede quedar a Cristian. Y luego a partir de ahí pues el club está buscando competencia para Cristian. Comentabas el nombre de Wally. Wally seguramente lo más probable es que acabe en México. Tiene sangre mexicana y es posible que acabe allí. Lo quiere Chivas de Fernando Hierro. Tiene ahí Fernando Hierro como director deportivo. Además tiene incluso la opción de poder acabar como internacional, lo cual yo creo que es tremendamente atractivo, ¿no? para él. Y luego la opción de Rubén Yáñez, que recordamos que hizo un partido absolutamente locura en la Romareda con el Málaga y que además, siempre hay que tener en cuenta estas cositas porque yo creo que los directores deportivos también tiran un poquito de agenda. Juan Carlos Cordero se lo llevó al Cádiz, allí jugó muy poquito, prácticamente nada, pero bueno, ya te da una pista de que es un portero que al director deportivo le agrada y que seguramente pues también esa relación también puede facilitar a la hora de llevar a cabo la negociación. Entonces yo creo que el panorama es un poco ese, ¿no? Rebollo creo que no seguirá y luego pues es cuestión de buscarle competencia a Cristian. Dani 1978 decía que bueno, pues que lo apostaba por Yáñez, ¿no? Respecto al Chivas. Dani, es curioso porque hasta hace no tanto era el Athletic de Bilbao de México, solo jugaban mexicanos y ahora con Fernando Hierro igual ha cambiado. No te creas, si tiene descendencia, si igual ahí tiene, la madre es mexicana, tiene, ¿no? Creo que en el caso de Walley. Sí, la madre es mexicana, creo que tiene como un oriundo, ¿no? Como decían en los 90. Sí, eso es, pero creo que sí, en la política del Athletic de Bilbao les vale, o sea, eso es así. Incluso menos. Sí, por eso, que pasaba por allí. Que fue el caso de Amorebieta, ¿no? Amorebieta, el tío ahí jugando con él, sí. Y era venezolano, ¿no? Amorebieta. Sí, es que el padre de Amorebieta era Pelotari, que jugó en Latinoamérica y por esa circunstancia nació allí. Sí.
Bueno, Pablo, volviendo al tema el de... caso, solo un segundo, que al final, que lo que decía mi tocayo, que la disyuntiva no es esa, ¿eh? No tiene que ver Rebollo con Yáñez. O sea, se busca un portero y aparte de eso está la situación de Rebollo, pero que no tiene que ver una cosa con la otra. Tú ahí, Pablo, centrándonos en el asunto de Rebollo, como lo ves, a mí no me Sí. parecería mala idea si verdaderamente el club confía en su progresión y en el rendimiento que ha dado durante esta temporada, el ejecutar la opción para buscarle una cesión en segunda si es posible, porque Cristian te puede durar 2 años, te puede durar 3, pero igual solo te dura el año que viene, con lo cual, si tú crees en Rebollo y en su presente próximo, en su futuro próximo, no sería una mala idea. Y a partir de ahí, no sé si Yáñez es el que más te convence. A mí me gustaría que volviera Wally, la verdad, creo que es un portero que ha crecido mucho estas últimas temporadas y me ha gustado mucho siempre estas últimas campañas Amir, el portero iraní de la Ponferradina, pero bueno, parece que los tiros van por Yáñez, que desde luego en la Romareda lo paró todo. Por partes, yo creo que Rebollo ya era consciente que cuando firma un 1+3 es un contrato muy extraño en el mundo del fútbol. El otro día yo intentaba tirar de hemeroteca y no encontraba algo así, por ejemplo, en el Real Zaragoza. Ella sabía que era muy complicado porque muy potente tiene que ser tu irrupción o cosas muy serias has tenido que hacer para que confíen. Sí que es verdad que podría estar lo que dice Dani, ¿no? Que se firmara esa renovación, pero intentar buscarle alguna cesión y a partir de ahí ir creciendo y ganando experiencia. Pero todo apunta a que Rebollo no va a continuar en el Real Zaragoza y no se va a prorrogar ese contrato de 3 años más. Respecto a Yáñez, yo sí que sé y te llega que es un portero del gusto de Cordero, no solo porque lo llevara al Cádiz, sino porque Cordero en esa famosa expedición, ¿no? a Málaga era uno de los futbolistas que tenía anotados en su agenda y que quería ir a ver. Lo que pasa es que no creo que esté tanto en que Cordero quiera a Yáñez, sino en que Yáñez quiera venir. Claro, acudir a la portería del Real Zaragoza, sabiendo quién está, todo lo que significa Cristian para el Real Zaragoza y el nivel actual de Cristian, porque yo sigo diciendo que Cristian para mí tiene un nivelazo y no es necesario el buscarle una competencia para que rinda, porque sin competencia todos estos años atrás ha rendido, aunque sí que entiendo la frase, sobre todo de cara a un medio largo plazo. Cristian al final cumplirá una edad y se cansará del fútbol y habrá que tener un portero de garantías. Por ese lado sí que entiendo la frase de buscarle competencia, en presente no la entiendo. Pero claro, Yáñez, la cosa es que él quiera, sé que la cosa está en que él quiere aceptar en venir aquí al Real Zaragoza, sabiendo que va a ser complicado hacerse con un hueco o que muy bien lo va a tener que hacer para tapar la sombra de Cristian. Por cierto, un breve apunte, apunta a ser un verano de muchos movimientos en las porterías de segunda división, lo que decíais, los Amir, los Rubén Yáñez, los Oscar Wally, pero cuidado que también está Fuzato, el portero del Oviedo, el brasileño, que es seguramente el del Ibiza, uno de los nombres propios del Ibiza en una temporada pírrica para ellos. Está también, por ejemplo, el nombre de Ander Cantero, ya por ejemplo ha movido ficha el Tenerife y se ha hecho con los servicios de Tomeu Nadal, que jugó el otro día con el Oviedo contra el Real Zaragoza a sus 34 años, me parece también un buen portero. Va a haber mucho movimiento de porteros este verano en segunda división. Alfonso, te tienes que ir en apenas unos minutos. Si te parece, abrimos contigo la línea defensiva y quizá nos quedemos aquí, dependiendo de cómo se nos dé. Si se nos alarga un poquito, nos quedaremos aquí ya en el próximo podcast, en el próximo Hilando Fino. Rematamos con analizando el centro del campo y la delantera. Nos preguntaba Bego que por qué aparecía Lluís sin fondo azul, y es porque, aunque está en negociaciones con el club, todavía no han llegado a un acuerdo, ¿no? El club quiere que continúe. Escribá, a diferencia de con Zapater, por ejemplo, ha sido absolutamente explícito en que él quiere que renueve Lluís, y ahí están en el tira y afloja de que el Zaragoza pretende que Lluís acepte unas cifras más próximas a lo que ha cobrado en estos 2 primeros años de que lo que le ofrecía el contrato en su extensión de 2 años más. Has hablado antes de la posibilidad de contar con Ángel, por ejemplo, por ser un jugador versátil que te puede ocupar varias posiciones dentro del terreno de juego. También has hablado de Fuentes. Para mí lo que complica de Fuentes es que tienes una opción de compra y sus sensaciones decrecientes, es decir, viene de bajada, no viene de caída. No sé cómo crees que se puede completar esta línea, si piensas que Lluís va a renovar. Apuntaban también en el chat hace un rato, no recuerdo quién, ya me perdonaréis, decía que Lluís igual aprovecha o igual espera el descenso del Español para volver al
al club de su vida, ¿no? Al club de origen. Bueno, es factible. O sea, al final yo creo que Lluís ha acabado con una mejor sensación y es un jugador libre que creo que con esta temporada no le van a faltar contratos al menos en segunda división. Realmente yo creo que ahora mismo sí que es una necesidad del Real Zaragoza, porque la posición de central es ciertamente, yo creo que antes hablábamos de jugadores sobre los que pueden apuntarse una venta, ¿no? Y se hablaba de Francho, de Bermejo, de Azón y de Francés. Creo que el más fácil de suplir sería Francés, sin ninguna duda. Yo creo que donde no vas a poder invertir tanto o el riesgo de acertar es muchísimo más grande es en las posiciones de ataque. Entonces, ante ese escenario y que Francés no ha tenido el papel protagonista, bueno, puede ser que los agentes, es su obligación, intenten buscar alguna salida o llegue a alguna oferta, porque es una posición en la que siempre hay movimientos de mercado. Entonces tú te puedes quedar en una situación en la que empiezas la pretemporada con Francés y con Jair y que en lugar de tener que buscar un complemento tengas que buscar dos soluciones, ¿no? Pues yo creo que Lluís ha dejado claro Escribá que es un activo, lo dice de palabra y de acción a la hora de ponerlo por delante de Francés. Entonces, obviamente, luego están las cifras en las que puedan manejarse, pero creo que sí que es importante esa renovación. Y a partir de ahí, bueno, pues si tuvieran que ir a por un central, yo sí que intentaría que fuera un central que pudiera adaptarse a la banda izquierda, ¿no? Yo creo que en una plantilla como la del Real Zaragoza, que hablamos de presupuesto, pero sobre todo la segunda división de la competición, lo que te invita es a tener jugadores que sean polivalentes, pero polivalentes de verdad, aunque cambie el perfil del equipo, ¿no? Un central que pueda jugar de lateral es una manera también de poder refrescar el equipo y de poder tener más opciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo sí que en la línea defensiva Lluís es una prioridad probablemente más para el Zaragoza que para el propio Lluís, y es algo impensable hace unas semanas. Dani, ¿eres optimista respecto a la posible renovación de Lluís? ¿Crees que Francés y que Gámez van a continuar la próxima temporada? 2 en 1, no te quejarás. Hombre, yo creo que Gámez sí, ¿no? Que tiene contrato y tampoco es cuestión de empezar a deshacer antes de hacer, ¿no? Sí, no, como empieces a rescindir de que te quemas el presupuesto echando leches, ¿eh? Y lo de Lluís yo espero que también, porque sobre todo porque espero que no le mintiese a nuestro compañero Pablo Carreras el día que dijo que estaba muy feliz en Zaragoza y que quería seguir. Entonces, si hay voluntad de seguir, yo creo que es cuestión de negociar y encontrar el punto medio, ¿no? Entre los extremos, que es lo que los filósofos llaman la virtud. Y a partir de ahí, a mí lo que me gustaría saber, se habla de que Cordero podría tener atado un central, esto lo sabremos cuando sepamos quién es el nombre, ¿no? Pero por saber por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué está buscando? ¿Se puede elevar más el nivel de los centrales del Real Zaragoza? Porque a mí me cuesta pensarlo, ¿no? Me cuesta pensar que ahora mismo el Real Zaragoza, salvo que sea una ganga muy ganga, esté pensando en traer un central con Vitola de titular cuando tienes otros tres que hemos visto que han sido capaces de rendir a buen nivel. Entonces, por ahí también esperamos un poco a ver cómo se mueve Cordero. Se habló, Pablo, en el mercado de invierno, en enero, de la posibilidad de que Verdú rescindiera con el Elche. Al final se terminó quedando, pero eso puede servir como pista, ¿no? Porque al final Verdú es una tipología de jugador absolutamente experto que es posible que en cada momento de la temporada aceptara su rol, ¿no? Si le toca ser indiscutible, si le toca ser suplente. Tú que eres un absoluto sabueso de la información, ¿quién crees o por dónde te huele que pueden ir los tiros? ¿Hay algún jugador, algún retrato robot, tanto de central como de lateral izquierdo, que te cuadra, que has estado pensando estos días y ha dicho, pues la verdad es que no lo sé seguro, pero no me extrañaría que este pudiese llegar, si es posible, antes del 31 de agosto por la noche, para que no tengas que hacer guardia? Sí. No, yo creo que esto, sobre todo a nivel defensivo, va a depender de cuánto tengas y en qué te lo
te lo quieres gastar, ¿no? Sabemos que el Real Zaragoza va a tener que hacer un dispendio económico importante en ese frente ofensivo que decíamos que tenía que renovar. Claro, la cosa es, si tienes que firmar un cuarto central, estoy contando con la renovación de Lluís López, que algo más de dinero de lo que le estás pagando a día de hoy le vas a tener que dar, porque por contarlo, la situación con Lluís López es muy clara. El Real Zaragoza le ofrece que esa vinculación de 2 años más no sea por el dinero que se prometió en su momento, sino sea percibiendo la misma cantidad que a día de hoy. Y en ese tira y afloja se encuentra. Yo sí que creo que al final se acabará llevando el gato al agua el futbolista y percibirá algo más de lo que recibe a día de hoy, pero ni mucho menos el techo que se marcaba en esos 2 años prorrogables. Claro, has de firmar un lateral izquierdo. Entiendo que irás a por un perfil titular. Ya sabéis que no me gustan esas etiquetas, pero un perfil de lateral izquierdo importante dentro de lo que es la categoría y que te dé sobre todo mucha presencia. Eso ya es un gasto. ¿Te vas a dejar dinero en un cuarto central? ¿A por qué perfil vas a ir? Y yo entiendo que a por uno experto y veterano que le puedas pagar el mínimo, pero claro, es que lo de experto y veterano yo sí que creo que hay una condición sine qua non y muy importante, que encaje el rol y que venga para sumar y que sepa que igual puede estar meses sin jugar, pero que su rol de veterano, de aportar estabilidad y de estar ahí, elevar el nivel, la competencia dentro de la plantilla, esté ahí. Es que para mí, traer un veterano que no va a estar contento con su rol, que te va a costar a lo mejor más dinero del que tú priorizabas o pensabas en un principio, para mí sería un movimiento nefasto. Es que para eso prefiero tener un chaval del Deportivo Aragón que esté en dinámica competitiva y que una vez te haga falta ese cuarto central, subirlo a dinámica de primer equipo y que viaje con la primera plantilla. Yo sí que entiendo, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? El presidente Verdú que se va a ir a por un perfil veterano, experto, que perciba el mínimo o que no tenga unos grandes emolumentos y que esté preparado para sumar y aportar en el momento en el que tengan que salir al terreno de juego. Si eso no es posible, yo iría por la otra opción, a por un perfil joven, pero es que no creo que sea una posición, la de teórico cuarto central o el central que menos minutos a priori tenga de principio de temporada, en la cual dejarte mucho dinero, porque es que hay otras prioridades mucho más importantes. Oye, estaba pensando que dentro de este retrato robot que hemos hecho, nos encajaría muy bien Alex Muñoz, ¿eh? Que quemamos esa bala como muy rápido, porque al final haces un 2 en 1, ¿no? Sí, eso es. Sí, no, pero por eso que al final es un jugador de estos que yo creo que debería también servir un poco de ejemplo de cara a futuro, ¿no? Que un futbolista que es verdad que tuvo una mala temporada, tuvo algún buen partido, pero en general no tuvo quizá la regularidad, pero vamos, que se le dio la salida quizá un poco pronto para un futbolista que tenías en propiedad, que era joven, que tal. Creo que hay que tener un poquito más de paciencia a veces con estos futbolistas. Lo que pasa es que está en 28 años, Alex Muñoz, y creo que firmó años con el Levante tras su salida del Tenerife. Y entiendo que a un salario bastante alto, porque fue un fichaje, fue firmado en propiedad. Sí, no, yo hablo más del ejemplo de lo que le pasó aquí que de otra cosa, ¿no? De que mira, hay jugadores tiene con los un que 2+1. Un 2+1. Muñoz firmó un 2+1. Habrá que ver si suben a primera, a ver qué hacen con él. No sé si acaba de dar el perfil. Me parece que Alex Muñoz tenía cierta intolerancia a la tagliatela. Y ahora han puesto nuevos restaurantes por ahí, así que no sé si será muy fácil que vuelva Alex Muñoz o no. Verdú tiene 34 años y en octubre 35, es cierto, Dani, tiene muchos años, pero es un poco ese perfil. Comentaba José Megaru Escasi, del prácticamente descendido Málaga, que además te puede servir para jugar de mediocentro. Bueno, pues también sería interesante. Y terminamos comentando el mensaje de David Sanz, Alfonso. Decía David que está muy claro que Frances tiene los días contados. Yo no sé, no lo tengo tan claro, pero sí que el resto de la frase sí que estoy de acuerdo con David, que Escribá ha demostrado que ahora mismo sus 2 centrales titulares son tanto Lluís como Jair, y siempre nos han dicho, y así es, que al final el límite salarial está condicionado o afectado favorablemente por las ventas que tengas en ese mercado, ¿no? Es decir, que si por ejemplo queremos pasar de 11 millones de techo a 11 y poco a casi 13, bueno, pues es posible que haya que hacerlo con el impulso de una venta, y como decía Dani antes, no hay tantos perfiles. Francés es uno de ellos, Bermejo puede ser otro, no hay Francho Azón, pero no hay tantos. Yo creo que es determinante, y el comentario de Raúl Sanjei en el que
precisamente apuntaba que todo tipo de ingresos ya estaban en el máximo, invita a que la única manera que se puede conseguir aumentarlos con la venta. Yo ya sabéis que soy un defensor de las ventas, pero no porque tenga nada contra el jugador que se vende, sino porque esto es un negocio y necesitas, para crecer, necesitas vender y comprar. En el grado en el que tú vendas y seas capaz de comprar es cuando crecerás. Seguramente eso le pasa a cualquier empresa, ¿no? Estarán muy felices en una fábrica, pero si quieren producir más, tienen que cambiar. Y creo que es un poco esa situación. Y además, la situación en concreto de Francés, yo no dudo de que pueda recuperar su nivel, ¿eh? No tengo ninguna duda. Es más, yo si fuera un equipo de primera, apostaría por él, porque a pesar de que ha hecho una temporada, bueno, con sus luces y sombras, creo que tiene potencial y es el momento. Pero cuando un entrenador pone por delante a Lluís López y a Jair y tú no juegas y vas a ir al mercado a buscar a otro, yo creo que el jugador también tiene... Lo primero es tratar de reivindicarse para recuperar el puesto, pero como decía antes, apuntaba, el representante tiene también que buscar opciones, porque es su obligación. Y en ese baile se puede dar la circunstancia en la que el jugador sienta que le ofrecen algo que le pueda gustar, la confianza sobre todo. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Hablábamos de Jorge Pombo cuando fue a Santander y hablábamos con su director deportivo, con Miquel, que al final cuando tú apuestas por un jugador, cuando tú le das confianza, creo que eso pesa mucho más que cualquier otro proyecto. Y ahora mismo Francés, yo creo que inevitablemente no tiene el 100% de la confianza de Fran Escribá, al menos en la competencia que tiene actualmente, ¿no? Entonces, quién sabe, yo no lo veo tampoco fuera porque es un jugador que no tienes que malvender, ni mucho menos, pero sí que... Es la cosa, Alfonso, el malvender, la cifra, la cuantía. Claro, eso es. La clave está en por cuánto y qué vas a hacer con ello, ¿no? Al final no hay malas decisiones de venta y de compra. Todo depende al final de qué necesidades tengas y en lo que la apuestes. Entonces, al final, lo que es inevitable es que si nadie sale, difícilmente vas a poder dar el salto que yo creo que necesita una plantilla. Fijaros los equipos que hay ahora mismo en segunda división. Hay 5 plantillas muy, muy potentes y 2 seguro que van a fracasar en su intento de ascender. 2 y puede que hasta 3, si el Albacete no hace la de todos los años. O el Albacete, que es el único que está ganando y está a 4 puntos ya y faltan 9 y tiene muy buen calendario el Albacete. Entonces, para ponerte en ese nivel, y tiene pinta de todo, que los 3 equipos, sea cual sea, que bajen de primera división, más allá de cómo se puedan adaptar a la categoría, van a ser potentes, tú tienes que dar un salto de calidad. La camiseta del Zaragoza pesa mucho más que otras, como nos indicó Jim. Tienes que hacer muchos fichajes, entonces todas las opciones tienen que estar sobre la mesa. Y creo que si te cierras a poner soluciones, pues será un problema porque tendrás muy poco margen y tendrás que tener un acierto muy, muy alto. Amigos, nos hemos quedado ya sin tiempo. Hemos repasado la mitad, bueno, un poquito más de la mitad porque también le hemos echado ahí un ojo a los presuntos y probables descartes. Quedamos emplazados para la semana que viene para analizar en el próximo podcast, en el próximo Hilando Fino, la línea centro del campo y la delantera. Será un directo, si todo sale bien, muy completo porque juntaremos eso con la entrevista a un futbolista de la actual plantilla del Real Zaragoza, pero eso será la semana que viene. Además, será seguramente solo para suscriptores. Así que quienes no lo seáis en el canal, ya sabéis que tenéis esa oportunidad para la semana que viene. Mientras tanto, nos despedimos de los abonados de leonsepia.com y nos vemos en unos días. Muchas gracias. Chao. Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.